hermanos queridos. Vamos a retomar el Evangelio de Lucas. Lucas capítulo 6, versos 17 al 22. Nos estamos metiendo en el sermón más famoso de toda la historia. El sermón del monte se le llama en Mateo 5, 6 y 7, y aquí algunos le llaman el sermón de la llanura. Vamos a hablar de un poco de si es otro sermón o qué es, pero creemos que es el mismo, y si es el mismo, es el más famoso de todos los tiempos. Sermón del monte o de la llanura, o de la planicie o de la meseta. Ahora hablamos. Dice así Lucas, y no es todo el sermón, lo voy a leer, es un pedacito nomás, la tercera parte. Dice así: y descendió con ellos, Lucas 6, 17, y descendió con ellos, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que había venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos, y los que habían sido atormentados de espíritus inmundos eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle porque poder salía de él y sanaba a todos. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros, ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Ay de vosotros, los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Quizás te pase a vos como me pasa a mí, estamos más familiarizados con Mateo 5, las bienaventuranzas en Mateo 5. Esta es la versión de Lucas, más cortita. Mateo habla de 8 bienaventuranzas, Lucas de 4. Precioso, maravilloso. El Señor Jesús predicando. La gente venía para ser sanada, pero también para oírle. Y el texto comienza hablando de las sanidades del Señor, pero también predicándoles a las personas. Una belleza. Asombra. La vida de Jesús siempre asombra. Asombra que ya apenas ha comenzado el Evangelio, ya viene gente de todas partes, hasta de países, extranjeros. Acá habla de Sidón y de Tiro. Todo el mundo ya sabía quién era Jesús. Y venían no solo a que lo sanara, lo cual entendemos, sino para oírlo también, y lo querían oír. Porque la persona del Señor es realmente maravillosa. Es atractivo, es bello, es virtuoso. El Señor Jesús un día conquistó nuestros corazones, la mayoría de los que estamos acá, por su carácter único. Vos decís: wow, qué persona jamás existió como Él. Bueno, así pensarían los que lo vieron en persona, y a lo largo de los siglos que han pasado hasta ahora, no deja de maravillarnos a nosotros, cómo el Señor Jesús cautiva el corazón de personas al punto de que muchos mueren por Él, sin negarlo, ¿no? Qué precioso es nuestro Señor. Qué duros somos nosotros, porque a veces podemos llegar al punto de cansarnos de pensar en Él, de decir: bueno, esto ya lo sé. Pero eso es por culpa de nuestro corazón. Pero el Señor su belleza es inagotable, ¿sí? Su sabiduría, su comprensión de nuestro estado, etc., es insondable. Bueno, y aquí está este sermón, como decíamos, que es famoso no porque sí, no solo porque lo dijo Jesús, sino por
la capacidad de decir tantas cosas en tan poquito espacio, ¿verdad? Algunos discuten, yo les decía, si este es el sermón, el mismo. El otro parece que está en una montaña, acá dice que bajando, en el versículo 1 que leímos, dice que bajando se detuvo en un lugar llano, que no es lo mismo que llanura. Viene bajando una montaña y de pronto encuentra un lugar llano, que no es escabroso, que puede reunirse con la gente, puede ser una meseta dentro de esa montaña, ¿verdad? Algunos dicen, no puede ser, porque ¿cómo la gente enferma va a subir una montaña, a una meseta, etcétera? Bueno, no sabemos, no lo estamos viendo, no lo podemos imaginar, pero todo parece indicar que es el mismo lugar que Mateo le llama monte o montaña, sermón del monte. Porque el contenido es el mismo. Lo que pasa es que Lucas lo hace más resumido. La verdad es que los dos lo resumen. Mateo, si vos lees el sermón de Lucas, lo lees en 2 minutos, más o menos 2 minutos. Hasta el versículo 49 son 2 minutos leyéndolo. Si lees los 3 capítulos de Mateo, a lo mejor te lleva 7, 8 minutos. Y la verdad es que cuesta pensar que el Señor habló 8 minutos. Todos nos imaginamos que mínimo habló 50 minutos, mínimo, quizás más también. Y que lo que hacen tanto Mateo como Lucas es dar un resumen, cada uno de acuerdo al propósito de su libro. Mateo escribe para judíos y entonces cita muchas cosas que tienen que ver con los judíos. Por ejemplo, oíste que fue dicho, ¿sí? No matarás, mas yo os digo, papá. Y está hablando de todas las tradiciones de los fariseos. Lucas no pone eso, no le interesa. Después habla de que no seáis como los hipócritas que cuando van a orar van y oran en la calle y se mandan aparte y ofrendan y tocan una trompeta. Todas esas cosas hacían los fariseos. Eso está en Mateo. Lucas, ya sabemos desde el principio del Evangelio que él lo dirige a gentiles, ¿sí? Agradece un hombre llamado Teófilo, que es un nombre gentil, un nombre griego, y bueno, y está tratando de llegar a otra audiencia, y por eso también saca esos elementos y se concentra en esto que dice acá. Y leímos hace un rato Lucas 4, porque también Jesús cuando entra por primera vez a la sinagoga de Nazaret, o por lo menos Lucas lo pone al principio para... Saben los estudiosos, no quiero dar mucha información técnica ahora, pero saben los estudiosos que Jesús predicó en la sinagoga de Nazaret más o menos promediando su ministerio, no al principio de su ministerio. Pero Lucas lo pone al principio, en Lucas 4, porque Lucas cree que ese sermón que da Jesús en Nazaret, que es basado en Isaías 61, de alguna manera establece el patrón de todo el Evangelio de Lucas. Y el patrón es que el Señor vino a predicar el Evangelio a los pobres, a los quebrantados de corazón, a los destituidos, a los marginados de la sociedad. Ellos van a aceptar el Evangelio. Él vino a predicar a todos, pero los que lo van a aceptar son ese tipo de personas. Lo que los teólogos llaman la gran reversión, ¿sí? Los ricos son humillados y los humildes son exaltados, como la oración de María en el Magnificat, ¿se acuerdan? A lo largo de todo el Evangelio de Lucas vamos a tener que repetir este concepto, porque es el énfasis de Lucas. Que el Señor vino a buscar a la humanidad, pero la gente, digamos así, que era exitosa, entre comillas, no le quiso recibir. Solo a la gente quebrantada. Y entonces Lucas elige de este sermón famoso lo que tiene que ver con este, por lo menos acá al principio, lo que tiene que ver con este asunto, que no todos estamos preparados para abrir nuestro corazón al Señor Jesús. Y ese es el gran punto de este sermón explicando las bienaventuranzas. El Señor Jesús viene a predicar el Evangelio a todos, pero lamentablemente no todos estamos preparados para recibirlo. Hay momentos en nuestra vida donde nuestro corazón está duro, está cerrado. Y gracias a Dios hay circunstancias de nuestra vida que hacen que estemos reconociendo nuestra desesperación. Y eso nos hace de alguna manera abiertos, susceptibles a escuchar a Jesús, a buscar a Jesús. ¿Sí? Y gracias a Dios por eso. Gracias a Dios. A veces oramos y está bien cuando, por lo general en nuestras reuniones de oración, el 80% de nuestros motivos de oración son para que alguien se cure de una enfermedad o Dios tenga misericordia, etc. Y está bien que lo hagamos, pero a veces deberíamos pensar más que Dios a veces envía ese tipo de situaciones a nuestras vidas para que nuestro corazón se enternezca y busque a Dios. Nos desesperemos un poco y busquemos a Dios de verdad. ¿Sí? A veces manda pobreza, a veces manda dificultades,
a veces hambre, desesperación, para que busquemos a Dios de verdad. Y ese es el punto acá, en esta porción que hemos leído, ¿sí? Dios viene a nuestra vida, o nosotros dejamos que Dios de alguna manera entre en nuestro corazón, o nosotros empezamos a escucharlo, digamos así, a prestarle atención, cuando estamos desesperados. Sí. Fíjense, en primer lugar, Lucas es la cuarta vez que hace aquí como una especie de resumen del ministerio de Jesús, y podemos decir que el Señor convoca a toda clase de personas que reconocen su necesidad. Dice el verso 17 al 19, descendió con ellos, sus discípulos, acaba de elegir a los 12, eso es lo último que habíamos visto, y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos. Noten, primera audiencia, sus discípulos, y de una gran multitud. Descendió con ellos son los apóstoles, los 12 apóstoles que acaba de elegir. Y se detuvo en un lugar llano en compañía de sus discípulos, un grupo un poco más grande que los 12, y de una gran multitud de gente de toda Judea, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Sabemos que Jesús está en Galilea, él recién va a Judea en otro momento de su ministerio, pero se usa a veces de esta manera un poco ambigua el concepto de Judea para hablar de todo Israel. Hay gente de todas partes, de Jerusalén también, y de la costa de Tiro y de Sidón. Eso sorprende, mucho sorprende. Sobre todo sorprende porque en la literatura antigua, en el Antiguo Testamento y la literatura judía antigua, las personas de Tiro y de Sidón eran enemigos de Israel, eran odiosos. Les voy a leer algo que me llamó mucho la atención de un escritor judío muy conocido, Flavio Josefo. Llama a las personas de Sidón y Tiro nuestros enemigos más amargos. Llama mucho la atención, sorprende que Lucas incluya a esas personas. Pero sorprende, pero hasta ahí no más. Porque si de nuevo recordamos lo que explicó Lucas, o cuál es el propósito de Lucas, él quiere mostrarnos eso, que el Señor vino a buscar a toda clase de personas para ofrecer salvación. A los marginados, a los despreciados. Y los judíos despreciaban a las personas de Sidón y de Tiro. Y los de Sidón y Tiro despreciarían a los judíos. Eran personas adineradas, eran personas ricas, eran personas que manejaban la navegación, eran comerciantes, tenían un estándar que no había en Israel de vida, ¿no? Pero ellos venían a escuchar a Jesús y a ser sanados también. Noten qué interesante combinación, personas con enfermedades venían porque reconocían su necesidad. Muchos de esos, y es lo mismo hoy en día, habían probado ya miles de cosas y no funcionaba. Vemos eso en Juan, con el hombre que va todo el tiempo al estanque por una superstición y nunca pasa nada, y está toda la vida sentado al lado de un estanque y nadie lo cura. Así era la vida de una persona con enfermedades, cuando la medicina no estaba avanzada. Era esperar, vaya a saber, ir a probar todo, ¿no? Todo tipo de yuyos, de fórmulas, de cosas. Parecido a hoy, Parecido a hoy, con algunas enfermedades. Y al final escuchan de un hombre llamado Jesús que hacía milagros y van hasta de lejos, van a verlo. Escucharlo. Personas en necesidad, personas desesperadas y personas, digamos así, indiscriminadas. No es que, bueno, vos sos gentil, salí de acá. ¿Sí? Quizás Lucas los incluye, intencionalmente se llama Sidón y Tiro. Noten que en el sermón que dio en Nazaret también habla de la viuda de Sarepta y habla de Naamán el sirio, intencionalmente. Porque la gente más religiosa, los que se sentían más cercanos supuestamente al futuro Mesías, que eran los fariseos, los religiosos, lo rechazaron completamente. Y a esta altura de Lucas ya ha tenido varios encontronazos Jesús con estas personas religiosas. Y ahora de golpe vemos gente de afuera, gentiles, paganos, de Tiro y de Sidón, que vienen a escuchar a Jesús. Los fariseos, los religiosos, vienen a investigarlo para pelear con él, pero las personas estas extranjeras, gentiles, vienen a escuchar de Jesús. Precioso. Bueno, esto es un resumen, ya hemos hablado de esto, de la capacidad milagrosa de Jesús. Dice que salía poder de él, de manera que todos eran curados. Discrimina a Lucas lo que son las enfermedades de verso 18 de lo que es ser atormentado por espíritus inmundos, dice acá. La palabra atormentado es ser molestado. No sabemos bien de qué está hablando Lucas o a qué nivel. De pronto a todo tipo de, es muy general, ¿no? A todo tipo de formas
de actividad demoníaca, ¿no? Pero venían para que el Señor, ya hemos visto a esta altura también que el Señor sacaba fuera demonios, y venían a verlo a Jesús. Pero dice Lucas que no solo venían a ser sanados, sino a oírlo. Y entonces parece que este resumen lo pone como una introducción, como un preámbulo para hablar de este gran sermón, que es el Sermón del Monte. Acá en una meseta, en un lugar llano, no sabemos, o al pie de un monte. Puede ser que estén al pie del monte, y uno le llama el Sermón del Monte porque está al pie de un monte, y otro llano porque está en la llanura de ese monte, ¿verdad? No viene el caso. No es demasiado importante, salvo para la gente que le gusta buscar errores en la Biblia. La Biblia no tiene errores. La Biblia es la palabra de Dios, ¿sí? Y el día que por fin estemos con el Señor veremos estos detalles que parecían contradicciones que no son contradicciones. Para nada son contradicciones. Lucas no estuvo ahí. Mateo sí estuvo, era uno de los apóstoles. Lucas fue un colaborador del apóstol Pablo. Él dice, al principio de este libro, dice que él empezó a investigar y buscó información de varias fuentes y armó este evangelio. Bueno, él también es como historiador que era, porque era un historiador, Lucas. Bueno, él consigna que fue en un lugar llano, ¿verdad? No es contradicción. Y dice verso 19, y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Interesante. Bueno, ya lo hemos hablado, no queremos insistir con las diferencias que hay en la gente que hoy dice que sana y cómo sanaba el Señor. Pero es asombroso, no dejemos de asombrarnos, ¿no? Lo tocaba gente y ni siquiera el Señor hacía todo un circo o hacía toda una preparación, solo con tocarlo, incluso a veces de atrás, sin que se diera cuenta. Vemos eso de la mujer en otro relato, que tiene flujo de sangre y toca el manto del Señor y se cura. Y el Señor se da cuenta y frena todo y habla con la mujer, recuerden. De manera, bueno, aquí yo, para de alguna manera encontrar una unidad, resalto, distingo de esta introducción al Sermón del Monte, es que el Señor atiende a todos los que vienen a Él reconociendo su necesidad. Todo tipo de personas, judíos, no judíos, discípulos, gente de la multitud, digamos, de distintos círculos, podemos así imaginarlo, de cercanía, de confianza con Jesús, los 12 apóstoles, el resto de los discípulos, y gente extraña de la multitud de todas partes, desconocida completamente. Y entonces comienza a hablarles en este famoso sermón. A todos, no solo a sus discípulos, no solo a los apóstoles, habla a todos. Y es muy difícil para nosotros, y sería incorrecto, tratar de especular en qué momento del sermón le está hablando a quién. Están todos ahí, ¿verdad? Acá dice que levantó la vista y mirando a los discípulos empezó a hablar, pero es obvio que están escuchando los que no son discípulos, porque empieza a hablar después de los ayes, ay de vosotros, lo cual parece que no corresponde que le hablara así a sus discípulos, ay de vosotros, porque esa expresión es una expresión de castigo, de condenación. Están todos ahí escuchando y él habla para todos. Y como decimos acá, el que le cabe el poncho, que se lo ponga, ¿no? Están ahí escuchando todos estos verdades extraordinarias. ¿Sí? En segundo lugar, no solo pensamos en estos versículos introductorios, pensamos en que el Señor viene sin discriminación a buscar a cualquier persona que reconoce su necesidad, sino que en segundo lugar, yo digo que hay circunstancias de la vida de cualquier ser humano que nos hacen más propensos, más abiertos, más receptivos a la gracia de Dios. Y creo que eso es lo que el Señor quiere resaltar acá, por lo menos de la forma en que lo escribe Lucas. Él ya ha tenido varias discusiones con los fariseos y la gente ya empieza, estos curiosos que están alrededor, empiezan a darse cuenta que hay gente que lo va a rechazar, que no es que todo el mundo va a caer postrado ante este hombre maravilloso, hay gente que se va a endurecer. Y el Señor, de alguna manera, comenzando este sermón del monte, tanto en Mateo como en Lucas, comienza con las bienaventuranzas, como para mostrar quiénes son las clases de personas que el Señor va a recibir, o viceversa, qué clases de personas van a recibir esta oferta preciosa de salvación del Señor. Y son las personas quebrantadas. Yo digo que hay ciertas circunstancias en nuestra vida, solo para generalizar, y ahora lo explicamos, que nos hacen más receptivos.
Y viceversa, hay ciertas circunstancias que nos hacen mucho más endurecidos a buscar a Dios, a reconocer a Dios. Pero empieza hablando de los que lo van a recibir, los que van a aceptar, ¿verdad? Y de alguna manera al hacerlo, al establecer ese patrón, lo que está, por supuesto, el Señor está tratando de estimular a la gente que oye a examinar su corazón y ver si realmente tienen, digamos, casi como una condición. No es que uno no acepta al Señor diciendo, bueno, lo voy a probar a ver qué onda. No. Yo he cometido ese error, siendo inmaduro en la fe, cuando salí a evangelizar, recién convertido, y yo le decía, probalo, vos vas a ver, probalo. Y si te falla, bueno, no lo aceptes. Así no se recibe a Cristo. Así no viene una persona a Cristo. Venís, una vez que Dios ha obrado en tu corazón, clamando desesperadamente, Señor, por favor, salvame. Reconociendo, una vez que Dios ha obrado en tu corazón y te has reconocido perdido. Así es, ¿verdad? Hay personas que vienen a la iglesia, a esta u otra, para encontrar sanidad, para encontrar prosperidad, a veces para que Dios les traiga el novio o la novia o la esposa que se fue. Y te viene a decir, a mí hay personas que a lo largo de mi ministerio me han traído fotos, me ora por esto, pastor, me duele el cuello, me ora por el cuello, no sé, cosas por el estilo. Y bueno, tengo que decir, para sorpresa, ¿no?, que Dios usa a veces esas cosas. Y una persona que viene a veces con esa motivación, escucha la palabra, escucha una, escucha dos, escucha tres, escucha cuatro, y la verdad que el motivo que la trajo ya no pasó a quinto plano, ¿no?, cuando empezó a ver que el problema no era el cuello, sino el corazón, el pecado en el corazón, ¿verdad? Y asumimos que eso ha pasado siempre, ¿verdad? Nadie va a encontrarse con Dios como Dios quiere por un dolor en el cuello, no. O por un problema que tenga, ¿no? Pero puede ser que Dios le use eso. Y que eso lleve a, bueno, vaya a saber, por primera vez en la vida, a que uno mire su corazón y se dé cuenta que el corazón no está bien. Que delante de Dios estamos muy mal. Y que la única solución es Jesucristo. Ese es el punto, ¿verdad? Lo que está diciendo, tenemos que tener mucho cuidado cuando leemos esta versión del sermón o la de Mateo. Mateo dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de los tales es el reino de los cielos. Lucas dice, bienaventurados los pobres. Pum, nada más. Y hay personas que han leído acá literalmente, bienaventurados los pobres. O sea, Dios tiene una predilección por los pobres, ¿verdad? La teología de la liberación, la opción por los pobres, etcétera, etcétera. Todas doctrinas que se han sacado, sobre todo el Evangelio de Lucas, de este énfasis. El punto es pobres en espíritu, pobreza espiritual, como vamos a ver. Hambre espiritual. ¿Sí? Todo lo que está diciendo acá, los que lloran. Mateo le agrega los que tienen hambre y sed de justicia. Acá habla de hambre solo. ¿Sí? Lucas así lo quiere hacer, de nuevo, lo quiere conectar con esta gran reversión, quiere enfatizar al punto que parece que estamos leyendo que Dios va a salvar a todos los pobres, pero eso no es bíblico. Obvio que no. Lógico que no. Si no, la condición para ser salvos sería hacernos pobres todos. Y no es el caso. De hecho, en el Evangelio de Lucas tenemos la salvación de muchos ricos, casi a propósito para que pensemos, miren, no te creas que ser rico es un pecado. No, ser rico es peligroso porque podés creerte que no necesitas nada. Pero tenemos en Lucas 19 la salvación de Zaqueo, que era un hombre rico. Y da todos sus bienes, o la mitad de sus bienes para repartir a los pobres, etc. Y el hombre es convertido. Primero es convertido, después da el dinero a los pobres, como un fruto de salvación. Mateo sería un hombre rico, imaginamos. Y Lucas también nos cuenta que muchas mujeres ricas sostenían el ministerio de Jesús, que iba por todos lados predicando y ¿qué comía? Él y sus discípulos. ¿De dónde sacaban si nadie trabajaba? Si habían dejado la pesca y todo. Bueno, gente rica los estaba sosteniendo. Nos enseña Lucas, ya llegaremos. No es mal, no está mal en sí ser rico, ni está bien en sí ser pobre. No, está estableciendo aquí Lucas, de nuevo, unas circunstancias de la vida de las personas que lo hacen más o menos abierto a recibir la gracia de Dios. Más o menos consciente de una necesidad que uno tiene. Porque la tenemos todos. Pero hay gente que no lo ve, no lo puede ver. Y va a morir y va a pensar que está bien. Que yo no hice mal a nadie y yo
yo no necesito a Dios y eso es un invento para la gente débil. Así dicen muchas personas. Hasta que Dios de pronto te da una debilidad y decís, uy, yo necesito a Dios. Ese es el punto, sí. La forma en que Lucas elige solo 4 bienaventuranzas. Y Jesús dijo más. Parece pasar de una condición general, la pobreza, a después las consecuencias, ¿no? El resultado después habla de hambre, después una respuesta que es el llanto a ese hambre, y finalmente a la causa, que es la persecución. Eso es lo que parece hacer Lucas. El punto es la receptividad que se está subrayando acá. Hay personas receptivas y hay personas que no son receptivas a Dios. Asumimos que todos los que estamos acá, por eso estamos acá, porque somos receptivos. Reconocemos que necesitamos a Dios. Estamos quebrantados. Dios nos ha regalado la capacidad de ver nuestro corazón y saber que no estamos bien. Gracias a Dios por eso. Sí, gracias a Dios por eso. Dice verso 20 entonces, y alzando los ojos hacia sus discípulos decía, bienaventurados vosotros, los pobres, porque vuestro es el reino de los cielos, el reino de Dios, perdón. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían a sus padres los profetas. Antes de avanzar, me gustaría que ustedes puedan notar, porque lo hace más, para mí, más precioso, que acá hay una estructura muy interesante. Note que dice acá, porque así hacían a sus padres los profetas, verso 23, ¿verdad? Y si ustedes miran al final de las ayes, ¿sí? El verso 26 dice, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Hay un paralelo allí, ¿sí? Cuando terminan las bienaventuranzas, con la orden de gozarse, dice que así hacían con los padres de los profetas. Cuando terminan los ayes, dice, porque hacían sus padres con los falsos profetas. Y si ven el primer ay, está hablando a los ricos, y en la primera bienaventuranza habla a los pobres. La segunda bienaventuranza habla a los que tienen hambre. La segundo ay a los que están saciados. ¿Sí? O sea, está haciendo toda una estructura paralela. Primero explica una bendición o expresa una bendición, una bienaventuranza a los pobres, y paralelamente, cuando empieza con los ayes, da una condenación a los ricos. Después con los que tienen hambre y los que están saciados. Con los que lloran y con los que se ríen. ¿Sí? Y los que son perseguidos y los que buscan la aprobación de todas las personas. Hermoso. ¿Sí? O sea que lo que está haciendo Jesús en un sentido es hablándole a una audiencia variada y en su mente la está dividiendo en 2 clases de personas. Los que están receptivos y los que no están receptivos. Los que se la creen, por decir así, y los humildes. ¿Sí? Los que realmente se han dado cuenta de su pobreza espiritual y los que se sienten unos campeones y de pronto han venido solo como curiosos a ver qué es esto que han escuchado de un tal sanador llamado Jesús. La humanidad en un sentido está dividida en 2 clases de personas. Los que realmente están dispuestos a escuchar la palabra de Dios, a Dios y a Jesús, y los que no les interesa nada. Les parece, son indiferentes en el mejor de los casos. No les importa. Están satisfechos en sí mismos. Ese es el punto de esta gran porción, ¿sí? Bueno, empieza diciendo verso 20, bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. La palabra bienaventurado, Macarios, muy lindo para usar de nombre. No sé, conocí una persona sola en mi vida que se llama Macarios. Me encanta, Macarios. Que significa bienaventurado, súper feliz, dicen algunos. Es la condición de estar bendecido, de sentirte bendito por Dios. Cosa que a veces suele pasarnos. No sé si te suele pasar a vos. A mí me pasa con frecuencia. Así, wow, más no puedo pedir, Señor. Soy satisfecho, estoy bendito, sé a dónde voy,
estoy tranquilo por eso, mi familia está bien, mi esposa es preciosa, tengo todo lo que necesito, estoy bendito. Eso es ser bienaventurado. ¿Qué más quiero, no? La mano de Dios está evidente, de manera evidente en mi vida. A pesar que hay problemas, cada uno tendrá los suyos, pero te sentís bendito de Dios, ¿no? Es una bendición vivir así, es precioso. Eso es lo que promete, bienaventurado, ser bendecido, ser bienaventurado, ¿sí? Es declarar a alguien feliz, contento, bendecido o afortunado, y es algo que se hacía en el mundo antiguo, no solo en el contexto judío, los egipcios hacían eso y otras culturas lo mismo, ¿sí? Era algo que la gente buscaba en la vida, sentir esa plenitud, tenga mucho, tenga poco, no importa. Es la idea como de experimentar en la práctica el gozo, la alegría, la satisfacción. Eso es lo que es estar bienaventurado. Experimentar la fortuna de Dios. Eso es la bienaventuranza. Es hermoso. Y bueno, en el Antiguo Testamento hay muchas. Es muy interesante que en el Antiguo Testamento, en general en los Salmos y en Proverbios, en los libros de sabiduría también, en general dice bienaventurados y explica por qué, y después da una razón por qué, tal cosa, y después, por lo general, hay algo que se pide a cambio, digamos, porque sos bienaventurados, bueno, deberías hacer tal o cual cosa. Muy interesante. Es parecido al apóstol Pablo, la forma que escribe Pablo, que suele llamarse el indicativo seguido del imperativo, o sea, porque Dios ya te bendijo con toda bendición espiritual, etcétera, etcétera, hace tal cosa. Porque has recibido tal y tal y tal bendición, bueno, ahora te toca tal otra. A vos. Es muy interesante eso. A veces me preguntan a mí, te preguntan a vos, ¿qué diferencia hay entre ustedes y los católicos? Te preguntan, ¿no? La manera para mí más bonita de explicarlo es decir, bueno, nosotros creemos que las obras no son parte de la salvación. Nosotros somos salvos por fe en lo que hizo Jesús por nosotros. Las obras vienen como fruto de esa salvación. Y lo explico yo generalmente como una ecuación. Eso lo hace el doctor Sproul en uno de sus libros. La fe más nada es igual a la salvación más obras. Lo estoy haciendo al revés como, imagínense un papel, ¿no? Fe igual, salvación más obras, fruto. Así creemos nosotros. Hay otras personas, en este caso los católicos, u otros pueden ser, los testigos de Jehová hacen lo mismo. Es la fe más obras igual salvación. Esa es la gran diferencia. Bueno, esto en la Biblia lo vemos expresado por el indicativo y el imperativo que viene después de la salvación. O sea, el indicativo es algo, estoy hablando de tiempos verbales, ¿verdad? O de modos verbales. El indicativo es algo que es una realidad. El Señor murió por mis pecados, ya murió en la cruz. Dijo, consumado es, etc. Si nosotros por fe abrazamos la salvación, bueno, después como consecuencia de eso vendrá la salvación por la obra de Cristo, pero también vendrán frutos en el corazón de uno. Y es bien sugestivo, en esta es la versión de Lucas del Sermón del Monte, que habla primero de la receptividad al Evangelio, todavía no había muerto Cristo, la receptividad al mensaje de Dios. No habla acá de la manera que hablamos después de la cruz. Pero después empieza a hablar del amor, y lo vamos a ver en el próximo sermón, pero solemos decir que el capítulo del amor es 1 Corintios 13, ¿verdad? Sin embargo, aquí es quizás junto con 1 Corintios 13, el gran capítulo del amor en la Biblia, es Jesucristo en el Sermón del Monte, llamando a sus discípulos, que ya de alguna manera abren su corazón a Dios para ser receptivos y para recibir la gracia de Dios. Bueno, lo que viene como consecuencia es el amor. Un discípulo de Cristo ama de manera sobrenatural, porque Dios le ha dado esa capacidad. Lo veremos después. Pero es muy interesante, de nuevo aquí, la forma en que el Señor arma, o como Lucas lo arma, y seguramente no muy lejano a como él lo ha predicado, así lo interpreta Lucas, esta secuencia de las bienaventuranzas, ¿sí? Que no es otra cosa que cómo nosotros respondemos a Dios, ¿sí? Yo no sé cómo te sentís vos delante de Dios. Yo me sentía un campeón, una persona que no necesitaba nada, hasta que Dios me quebrantó, por medio de una enfermedad, que en ese momento de mi vida representaba todo, porque no podía seguir practicando el deporte que a mí me gustaba,
y me llevó a un punto de, también fui a ver de todo tipo de doctores, infiltraciones, más de 10 infiltraciones me di. Al final llegué hasta ir a un curandero, increíble. Y cuando salí del curandero dije, ¿cómo me sacaron la plata acá? Es una cosa, es una mentira más grande que una casa. Pero bueno, fui igual, ¿verdad? Y seguí, por supuesto, padeciendo lo que tenía. Hasta que llegué a Cristo, gracias a Dios. El Señor me estaba buscando. Yo me sentía un crack, como dicen, y no era un crack, era un tonto. Necesité verme como un pobre espiritualmente, como una persona desesperada. Por primera vez en mi vida empecé a pensar seriamente en mi corazón, leyendo la Biblia, ¿no? Pero bueno, aún la actitud mía de comprarme una Biblia y leerla cambió cuando empecé a tener necesidades. Porque dije, bueno, tanta gente no puede estar equivocada, ¿no? Yo soy el único que creo estas cosas, no. Y empecé a leer y el Señor tocó mi corazón. Tuve que ver mi pobreza primero, ¿sí? Y seguramente todos ustedes que están acá, así son, seguramente. Gracias a Dios por eso, por lo que sea que trajo a tu vida para que veas tu pobreza espiritual. Y eso es una bendición, es una bienaventuranza poder ser quebrantados, aún hoy siendo cristianos, poder ser quebrantados día a día. A veces nos olvidamos, pero es lo más hermoso que hay, poder ver nuestra necesidad, vivir consciente de nuestra necesidad delante de Dios, porque eso nos lleva a Dios. Y en cuanto nos creemos algo, lamentablemente, el Señor de alguna manera deja de bendecirnos. Dice Job, si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazas y vuelves a hacer maravillas en mí. Así es. El escritor del Salmo 119 da gracias a Dios porque lo humilló. Él está en un momento muy quebrantado y está dando gracias a Dios por su palabra, pero le da gracias porque Dios lo humilló. Y porque gracias a que fue humillado, de nuevo abrió su corazón a Dios y Dios empezó de nuevo a hacer lo que tenía que hacer. Y eso es hermoso, digo yo, de alguna manera es una paradoja de nuestra vida. Algunos de los que están acá o de los que escuchan viven quebrantados por pecados que no pueden superar. Bueno, el Señor vino para que nosotros tengamos victoria sobre el pecado. Pero mientras tanto no tenés esa victoria, al menos dale gracias a Dios de que te ayuda a ver cuánto necesitas a Dios. Sos un pobre. Un pobre. Pobre espiritual, ¿verdad? Notablemente Lucas, a diferencia de Mateo, dice que porque vuestro es el reino de Dios. Lo da en tiempo presente, dice. Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Como que ya lo es. Notable eso. Todo lo que sigue va a ser todo en futuro. Vuestro es el reino de Dios. Tenemos que tener cuidado de nuevo. Mucho cuidado. Uno lo lee así. La Biblia es un libro con, digamos, muchas páginas y todo tiene que coincidir. Si no, estamos interpretando mal. Insisto, hay gente que de esto ha hecho toda una doctrina. Y de estos y otros pasajes similares. De nuevo, que ser un pobre que no tiene ni qué comer y que vivir de los planes o la beneficencia del gobierno es lo mejor que te puede pasar. No. Aquí hay una connotación espiritual, sin duda. Acá y en toda la Biblia. En el Antiguo Testamento también. En el hebreo hay por lo menos 6 palabras para pobres y en general el punto se conecta con la vida espiritual de una persona. Hay una forma de ser pobre que es una bendición, que es la que te hace mantener el orgullo aplastado. Te sentís un fracasado. Ese es el punto acá. Una persona que se siente un fracaso, ¿verdad? Una vez me crucé con un hombre frente a la casa de mi papá, un amigo de mi papá. Tenía 50 y pico de años. Un hombre muy talentoso, muy talentoso. Y estaba alquilando una casa y me dijo, estaba en un momento de depresión. Me dice, para mí tener 50 años y seguir alquilando es un fracaso. Yo soy un fracaso, me decía. Estaba yo sorprendido por una persona que admiraba. O admiro, no sé, ya murió, pero su comentario me sorprendió. Yo he sido un fracaso porque tengo 50 años y todavía estoy alquilando. Bueno, pero ese estado de sentirse vulnerable y de sentirse fracasado, ese hombre no está en el cielo, nunca le interesó, le hablé de Cristo y no le interesó. Pero digamos que era más fácil hablarle de Cristo, es más fácil hablarle de Cristo a una persona así que a alguien que se cree un campeón de la vida. No te escucha.
Son muy bonitas estas bienaventuranzas pensando en los discípulos. Los discípulos dejaron la pesca, muchos de ellos. Muchos van a dejar, lo vemos en el libro de Hechos, van a ser perseguidos por causa de su fe. Y un poco la esperanza que comparten las bienaventuranzas es que al final de cuentas Dios te va a bendecir. No te preocupes tanto por las apariencias externas, por lo que el mundo valora. Esto es todo como una contracultura. Es la gran reversión. Lo que el mundo valora como un éxito, para Dios es una estupidez. Y lo que vos pensás que es un fracaso en tu vida, es el camino quizás para que Dios te bendiga mucho, pero en el futuro. Ahora va a empezar a enfatizar el futuro. ¿Sí? Una forma para pasar a la siguiente, una forma de parafrasear esta primera bienaventuranza sería: bienaventurados los pobres materiales, que sin embargo miran a Dios y a su promesa, porque el reino de Dios es vuestro. ¿Sí? En segundo lugar, dice: bienaventurados los que ahora, y esto es típico de Lucas, los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Eso no está en Mateo, ahora, el énfasis en el ahora. 4 veces acá en este pasaje habla de ahora, en este momento. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Y de nuevo, relacionado, quizás una cosa, la pobreza con el hambre. La palabra pobre en el versículo anterior es tujos, que es una persona que no puede vivir si alguien no lo ayuda. Esa clase de pobre. Los que hoy tanto a veces vemos en nuestra cultura, que los ha multiplicado, ¿no? Que, bueno, justo en este momento estamos todos pensando qué van a hacer, qué va a pasar. ¿Le van a seguir ayudando dentro de una semana? ¿Le van a seguir ayudando? ¿No le van a seguir ayudando? ¿Qué va a hacer esa gente? ¿Cómo van a hacer? Este es el tujos. Una persona, si no lo ayudan, no puede vivir, se muere. Eso es, a ese punto. Es una pobreza extrema, digamos. Y por eso ahora habla de hambre. Es una persona que pasa hambre. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados en el reino de Dios, en el futuro. Dice un escritor: los hambrientos son hombres, seres humanos, que tanto externa como internamente son dolorosamente deficientes en las cosas esenciales para la vida, tal como Dios quiso que fuera, y que puesto que no pueden ayudarse a sí mismos, se vuelven a Dios sobre la base de su promesa. Estos hombres, o seres humanos, y solo ellos, encuentran la ayuda de Dios en Jesús. No son un grupo social o religioso existente, son creyentes que buscan la ayuda de Jesús debido a su propia impotencia. Me encanta. Me encanta mucho. Aquí hay todo detrás de esto, y lo investigan de todos esos ángulos, hay todo un tema que tiene que ver con la escatología, con los eventos futuros, sobre todo también en el libro de Lucas, que se habla de ya, pero todavía no. En un sentido, nosotros ya estamos en el reino de Dios, los creyentes, pero todavía no, porque estamos esperando su consumación. Y entonces analizan que al principio Lucas a los pobres dice: porque de ustedes es el reino de Dios, presente. Y ahora habla de futuro, todavía no. Seréis saciados, ¿sí? Seréis consolados, etcétera, futuro. Todo es para, de alguna manera, alimentar nuestra esperanza. Si estamos sufriendo, y sobre todo si sufrimos por causa del Señor, si hemos sido perseguidos por causa del Señor, si hemos perdido el trabajo por causa del Señor, si estamos pasando momentos muy difíciles por causa del Señor, deberíamos animarnos, porque lo que nos espera es maravilloso. Tampoco estaría bien usar esto para decir: bueno, no voy a ir a buscar trabajo, ¿para qué? El Señor me va a satisfacer. No ese es el punto acá. Estamos hablando de receptividad a las cosas de Dios, y que no quita que vayas a trabajar y de pronto estés trabajando y estés sufriendo un montón en el trabajo. Y te cuesta horrores. Y deberíamos consolarnos mientras trabajamos. Por la vida que nos tocó, lo que sea que te esté pasando, consólate. Si realmente has abierto tu corazón al Señor y has entregado al Señor Jesús y Él te ha salvado, consólate. Hay otra vida después de esta. Y el Señor está viendo tu corazón y el mío, mis motivaciones, por qué hago lo que hago. Y si lo que hago lo hago para el Señor de todo corazón, aunque no vea frutos materiales de eso, el Señor me va a bendecir. Me va a bendecir. Y a vos también. ¿Sí? Ese es el punto. Ahora vamos a ver, cuando habla del gozo,
habla de la doctrina de lo que nosotros llamamos las recompensas. ¿Sí? Hay recompensas. Para los que tratamos de vivir para Dios, no importa lo que suceda. Hay recompensas. Y deberíamos poner nuestra vista en eso. Parafraseando esta segunda bienaventuranza, diríamos: bienaventurados los que sienten su carencia y dependen de Dios, porque Dios los aceptará y los recompensará en la consumación, en el futuro. En tercer lugar dice: bienaventurados los que ahora lloráis, porque reiréis. De nuevo, implica en el reino futuro de Dios. Bueno, otra vez, llorar, está todo relacionado, ¿no?, con esta situación. De pronto lloramos no solo por pobreza, por cualquier situación que nos haga impotentes, que no podemos resolver. Lloramos, ¿verdad? Nos quebrantamos. Y eso nos hace buscar a Dios, seguro. Una persona que está de luto por distintas razones, pero que no tiene la capacidad en sus manos de resolver las situaciones, busca a Dios y se entrega a Dios y espera en Dios, como vemos en los Salmos. Y oramos y oramos y oramos y seguimos llorando porque no se arregla nada a veces. No porque Dios no tenga poder, sino porque Dios en su sabiduría así nos deja. Yo no sé qué han escuchado ustedes. Yo he escuchado mucho en mi crianza de mis padres, mis tíos, mis abuelos, todos ateos, que la Biblia fue inventada para manipular justamente a las pobres y con este tipo de mensajes. No trates de protestar contra el gobierno porque espera que en el futuro vas a estar bien. Miren, de nuevo, una persona que confía en Dios no puede pensar eso. Y uno que no confía en Dios, pero que tiene un poquito de inteligencia, se da cuenta que tampoco las protestas han cambiado demasiado la situación de nadie. ¿Cuál es el caso? Es como una persona que está enardecida contra Dios y no puede funcionar nunca. Como le dice el Señor a Pablo, ¿no? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. ¿Por qué me persigues?, le dice el Señor a Pablo. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Se acuerdan? ¿Qué necedad es estar oponiéndote a mí? No seas tonto, no vas a ganar. El ser humano no le va a ganar a Dios. Cuanto antes se doblegue y diga: bueno, está bien, Señor, lo que tú digas está bien. Pero no, eso de alguna manera ilustra lo que nosotros vemos de la gente protestando y protestando y protestando. Ilustra ese corazón que no ve en Dios la salida. La esperanza está puesta en instituciones humanas y dale, y dale, y dale, y dale. Y no pasa nada. No cambia nada. Por supuesto que la Biblia se puede usar para manipular, y lo usan muchas personas. Pero nuestro Señor precioso, no. Cuanto antes, como hemos dicho cuando hablamos de dar gracias por todo, cuanto antes aceptemos su soberanía sobre nuestra vida, su autoridad, su señorío, mejor. Lo otro no te va a conducir a nada. No sos bendecido, no sos bienaventurado cuando estás pulseando con el Señor. No funciona, no puede ser. Alegría escatológica, dicen algunos, alegría futura, el gozo que nos espera a los que hemos decidido confiar en Dios, quebrantando nuestro orgullo. Aquellos que lloran, dice alguien, pagan un precio por depender de Dios y como resultado son despreciados por las personas, pero bendecidos por Dios. Ese dolor va a ser invertido. Podríamos pensar de la misma forma como una gran reversión. El que es pobre va a ser rico, el que tiene hambre va a ser saciado, el que llora va a divertirse o a alegrarse y tener gozo, como dice acá en el siguiente versículo. Usa dos palabras para gozo. Finalmente, o en la última, ¿no? Finalmente dice, bienaventurados seréis. Perdón, vamos a parafrasear la anterior. Dice: bienaventurados los que sufren el desprecio y el dolor al identificarse con Dios. Eso parece implícito por la siguiente, que es persecución, ¿no? Y depender de Él, porque serán plenamente recibidos por Él en su mesa y se alegrarán. Esa es la imagen bíblica de alegría, es estar comiendo un banquete. Y el Señor habla de un banquete en el futuro, con Él. Y de alguna manera también, cuando participamos de la Santa Cena, es un motivo bíblico de que celebremos la muerte del Señor en una mesa, comiendo el pan y la sangre de Cristo, porque anticipa esa gran cena que tendremos con el Señor, que implica gozo, alegría, festejo,
porque ya todo ha sido resuelto nuestro problema. Tremendo. Y entonces, versos 22 y 23, dice, bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten. Note que usa 4 expresiones para hablar del desprecio, del rechazo. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí. 2. Y os vituperen. 3. Y desechen vuestro nombre como malo. 4. Por causa del Hijo del Hombre. 4 palabras acá, y todo relacionado con identificarse con el Señor. Esta última bienaventuranza de Lucas nos da de alguna manera la pista que todo lo que venía hablando eran cosas espirituales, porque ahora nos damos cuenta que las personas estas aborrecidas, que quizá por eso son pobres, por eso tienen hambre, ¿sí? Por eso lloran, están siendo perseguidas por causa del Señor. ¿Sí? La palabra aborrezcan acá es odio, directamente es odio. Así se habla en el Antiguo Testamento. Por tomar parte con el Señor, algunos de nosotros recibimos odio en este mundo. Y eso es una bienaventuranza. Después habla de personas que van a evitarnos o se aparten de sí, el ostracismo, ¿sí? En el caso del Antiguo de los primeros cristianos, muchos de ellos, vemos en el libro de Hechos que todavía se los dejaba ir a la sinagoga, pero pronto ya no los dejaron ir más. Y familias se dividieron y ya no se hablaron, perdieron el trabajo, etc. El ostracismo, ¿sí? La discriminación, la cancelación se habla ahora. A veces es así, por ser un cristiano te cancelan. Yo sé de personas que han perdido trabajos por haber dicho que eran cristianos, nacidos de nuevo. Así usan en Estados Unidos la palabra born again. Y el director de una persona que trabajaba de modelo dijo, no, a este no lo traigan más a este acá. Este es un born again, no lo queremos más. Porque la mayoría eran homosexuales en ese contexto y decían, no, los born again, acá no, porque desprecian a los homosexuales. Y perdió un flor de contrato por eso, por haber dicho que era cristiano, por animarse a hablar de Cristo en un contexto donde está prohibido hablar de Cristo. Y eso va en aumento, ¿verdad? Va en aumento. Relacionado con este lobby fuerte de LGBT y todas esas cosas, ¿no? Los cristianos llegará al punto de que seremos más despreciados que lo que somos, o lo que son algunos hoy, ¿no? Eso es, bienaventurado, dice el Señor. Y os vituperen, la idea es el ataque verbal, la calumnia, ¿sí? Por nuestro compromiso con Jesús. Y finalmente dice, y desechen vuestro nombre como malo. Noten que ahí habla del nombre en singular. Está hablando de una multitud y dice, desechen vuestro nombre como malo. Y ahí se refiere a nuestra identificación con el nombre de Cristo. De ser cristiano. Nuestro nombre es yo soy cristiano, vos sos cristiano, vos sos cristiana. Eso es malo, va a ser malo y lo van a desechar. Por causa del Hijo del Hombre, dice acá. Bienaventurados. Y entonces introduce Jesús una orden, que es un mandato aquí. Gozaos en aquel día. En el día que te vituperen, te desprecien, te maltraten. Gozaos en aquel día. Y alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían a sus padres con los profetas. Ahí está, la palabra galardón es recompensa. El Señor nos motiva a poner nuestra vista en el cielo, en el futuro, para ser saciados, para ser consolados, para alegrarnos. Como dice acá, dice gozados y alegraos. La idea de alegraos acá es saltar de alegría. Es la misma palabra que se usa cuando Juan el Bautista saltó de alegría en el vientre de su madre, cuando se encontró con María. Da la idea de una inmensa alegría. Noten de nuevo, algo que me sucede en la tierra, yo lo puedo dar gracias, puedo gozarme pensando en lo que va a suceder en el cielo. Puedo sufrir adversidad en el presente porque pienso en las promesas de Dios para el futuro. Aún lo que dice acá en el galardón, que es la palabra recompensa. ¿Sí? No que mi motivación es ganar una recompensa como ser, no sé, el empleado del mes, no que me pongan... Ninguno de nosotros funciona de esa manera. No es el punto acá. El punto es que está dando algo por cierto. Nosotros no deberíamos avergonzarnos de ser cristianos nunca, a pesar de que eso nos traiga consecuencias, pensando en que eso, nuestra identificación con Cristo, va a ser recompensada. El Señor está viendo todo, Él sabe todo y nos va a bendecir a todos nosotros.
si vivimos identificados con Él, sin vergüenza y realmente consistentes con Él y no temiendo agradar a todos y negando a Cristo por agradar a los demás. No. Y entonces ahora va a introducir los ayes, que es lo contrario, que es lo que es ser bendecido, es ser condenado, ser castigado, digamos. Y yo digo que hay circunstancias en la vida que nos endurecen para ser receptivos o para recibir la gracia de Dios. Y dice, más hay de vosotros ricos, lo contrario, porque ya tenéis vuestro consuelo. Noten, acá de nuevo el énfasis acá es el ahora, ¿no? Futuro, a la gente, a los que estamos sufriendo de alguna manera por causa del Señor, con pobreza, con hambre, con llanto, con persecución, se nos prometen recompensas futuras. Y a lo contrario, a las personas que parece que todo les va bien y no sienten necesidad de Dios, tienen bendiciones acá, pero no tendrán después. Hay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. La idea de consuelo, bueno, es la idea de que ya tenés todo lo que queréis, digamos, todos tus chiches, todas las cosas que a vos te dan placer, ya las tenés acá, apostaste tu vida que eso fuera lo que a vos te satisfaga, bueno, ya está, eso es lo que vas a obtener, lo que vos buscabas. Me encanta cómo habla el hombre rico, ¿se acuerdan? Y el rico y Lázaro, Lucas 16, 19. Había un hombre rico, dice, que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día un banquete con esplendidez. Eso es más o menos un cuadro de lo que está diciendo Jesús. Un hombre todos los días hacía un banquete. Todos los días hacía un banquete con esplendidez, comiendo todo tipo de manjares. Bueno, esa era su satisfacción. Eso es lo que dice acá. Ya tenéis vuestro consuelo. Es la única vez en la Biblia que se usa este concepto de consuelo. El Espíritu Santo es nuestro consolador, ¿verdad? En un sentido negativo, una persona que encuentra consuelo aparte de Dios. Ese es el punto. Y entonces, ¿para qué voy a buscar a Dios si ya tengo todo lo que quiero? Soñé toda mi vida con esto es todo lo que tengo, estoy feliz. Hay de vosotros, hay de vosotros. Hay de vosotros, y bueno, no lo dije, pero hay es una expresión muy fuerte, en el Antiguo Testamento es muy fuerte, condenación. Hay de vosotros. Los que ahora estáis saciados porque tendréis hambre. Contraste con el hambre de antes, ¿no? Ahora estáis saciados, pero tendréis hambre. Los que estáis llenos es la idea, estar saciados. Como este hombre que hacía banquetes todos los días con esplendidez, lleno, satisfecho, porque tendréis hambre. Hay de vosotros, verso 25, la segunda mitad, de que los que ahora reís, la idea es que te burlás. ¿Sí? La idea es de una persona arrogante que se burla. Quizás como algunos de nosotros nos burlamos de los cristianos en algún momento. ¿Sí? No sé si ustedes trabajan con conversos, pero algunos se burlan, ¿no? El aleluya, vos sos el aleluya, ¿no? El pastorcito, lo que sea, y se burlan y buscan que otros se rían con ellos. Hay de vosotros, los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Esa es la idea de la palabra acá, para reírse. No está mal hacer bromas, no está mal mirar películas graciosas o hacer chistes o reírte por alguien que se cayó, lo que sea, que te guste reír. No es mi humor, pero hay gente que le gusta, no sé, ese tipo de... Los bloopers y todo eso se matan de la risa. No está hablando de eso, está hablando de burlarse de los creyentes. Ese es el punto. De nuevo, la idea es la jactancia, ese es el cuadro, la jactancia, la autosuficiencia. La persona que hasta se burla causando daño a los demás, ¿no? El que trata de agradar a Dios. Y parece mentira, pero se ensañan a veces. Así murió el soldado Carrasco acá en Argentina y se acabó el servicio militar. Compañeros de él y superiores lo tomaron de broma porque él era un evangélico. Y hasta que tanto lo golpearon que lo mataron. ¿Cuál es la gracia? Ninguna. Pero es así la soberbia de personas que no les interesa a Dios, ¿no? Les gusta, disfrutan humillando a los creyentes. Bueno, ese es el punto aquí, de nuevo, en el contexto, ¿no? Porque lamentaréis y lloraréis. Y no hacía falta decir lamentaréis y lloraréis. Una de las dos era suficiente. Al repetir 2 veces es un énfasis para que se tome en cuenta que esto es algo que
va a ser fuerte. Y finalmente, hay de vosotros, cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Tremendo pensar que en la audiencia estaban los discípulos y estaban los apóstoles. Y el Señor está diciéndole a todos, ¿y por qué no? Y muchas veces repite en otros evangelios también, tengan cuidado, no traten de agradar a los demás, ¿sí? No lo hagan. ¿Sí? Hay de vosotros cuando trates de que todo el mundo te quiera. El contraste acá es con gozados y alegrados, porque así de esa manera hacían con los buenos profetas, así los persiguieron. Pero cuando todos hablen bien de vosotros, tened cuidado, porque así hacían con los falsos profetas. Los falsos profetas trataban de caer bien a todo el mundo, de decir lo que cada mundo quería escuchar, y eso lo convertía en un falso profeta. Cuidado, cuidado. Cuidado con tratar de ser popular a expensas de la fidelidad a Dios. Ay de vosotros. Bueno, precioso de pensar en este sermón. El impacto de este sermón no fue solo de los que estaban ahí en la multitud, sino ha pasado a la historia como el sermón más fabuloso de todos los tiempos. Aquí es, para mi gusto, demasiado resumido como para decir, wow, qué sermón, ¿no? En Mateo tenemos 3 capítulos y con la audiencia judía ahí como en foco, de pronto nos damos más cuenta. Pero estas son palabras preciosas, preciosas del Señor Jesús. Y que deberíamos pensar, aplicarlas a nuestra vida, y es lo que estoy tratando de hacer. Pensando de qué clase de personas somos nosotros. Si somos receptivos a las cosas de Dios, si nos mantenemos receptivos a las cosas de Dios, después que el Señor nos encontró un día, o si luchamos también con esto de creernos más de lo que somos y separarnos del Señor, soltarnos del Señor, ¿verdad? Y no buscar todo el tiempo constantemente, consistentemente la gracia de Dios en nuestra vida. Bueno, que el Señor use su palabra. Yo he aprendido últimamente a valorar mucho, cada vez más, la necesidad de humildad en mi vida y a dar gracias a Dios, no siempre a los demás, pero a Dios, por cosas que a mí me quebrantan o me humillan, por escuchar que alguien está hablando mal de mí, por escuchar que alguien de pronto, no sé, lo que sea, o no agradece o cualquier cosa que sea, que me sirva para mí humillarme y quebrantarme, porque eso me hace receptivo, más receptivo a Dios, me hace buscar a Dios. ¿Sí? Y acá nosotros los ancianos de esta iglesia estamos realmente comprometidos y de manera casi obsesiva o insistente que la cultura de esta iglesia sea una cultura de humildad. Y nos encanta, acá por supuesto queremos que vengan todo tipo de personas, de cualquier lado, de cualquier, lo que venga, que vengan acá y escuchen la palabra, eso es lo que más deseamos. Pero sinceramente les digo, a nosotros nos produce un gozo cuando una persona que viene acá reconoce su quebranto. Y nos produce cierta, déjeme decirlo así, rechazo cuando una persona viene mostrándonos todos sus logros evangélicos. Nos da hasta, yo diría, hasta pena. Nos da. Y oramos y deseamos que esa persona sea quebrantada por la palabra. No es la manera de estar buscando al Señor. Creernos algo que no somos. No es. No. Somos bendecidos cuando estamos en esa actitud de dolor, digamos así. Que por supuesto no la deseamos, pero la necesitamos. Espero que se entienda lo que digo, ¿no? Queremos que venga todo el mundo y confiamos que la palabra va a hacer lo que nosotros no podemos hacer. Yo no puedo hacer que alguien... No voy a humillar a nadie, no corresponde a ninguno de los ancianos humillar a una persona, pero oramos para que Dios lo humille a esa persona. Porque si no está humillado, no va... Acá no su corazón, digamos así, no va a estar apto para que nada le sirva de lo que se habla acá ni lo que dice el Señor. Necesitamos ser humildes, todos nosotros, todo el tiempo. Y Dios sabrá cómo hacerlo, ¿verdad? El matrimonio yo he llegado a entender también que es la mejor herramienta que Dios usa, sin duda, para mantenernos humildes. Y no lo digo, no piensen nada malo, ¿sí? Pero es
es porque es la relación más cercana que tenemos con otra persona. Y bueno, que tomemos nota todos y busquemos al Señor, seamos receptivos para ser bienaventurados. Y ese es el punto. Te damos gracias, Señor. Te damos gracias por tu palabra. Pedimos que la uses en nuestro corazón, Señor. Te necesitamos más de lo que nos damos cuenta. Y tú sabes cómo, Señor, hacer por medio del Espíritu que todas las cosas que nos suceden ayuden a bien, como dice Romanos, a los que conforme a tu propósito somos llamados. Señor, ayúdanos a atesorar y a valorar la humildad, el quebranto, como un canal para poder entonces ser bienaventurados, bendecidos por tu gracia, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por estas verdades que hasta parecen hasta archiconocidas, Señor, porque en realidad esta cultura en la que vivimos algún día fue occidental y cristiana, en el sentido de que entendíamos estos valores, se conocían, eran harto conocidos, pero hoy ya no tanto, Señor. Por favor, refresca en nuestro corazón la convicción de que necesitamos vivir de manera humilde, dependiente de ti, para que tú nos puedas bendecir de manera extraordinaria, Señor. Te damos gracias en el nombre del Señor Jesús.